Fármaco-poder, farmacea, farmaqueia, es también un nombre común que significa la administración del farmacón, de la droga, del remedio y o del veneno. Envenenamiento no era el sentido menos corriente de farmacea. Sócrates compara una droga, farmacón, los textos escritos que Fedro ha llevado, ese farmacón, esa medicina, ese filtro, a la vez remedio y veneno, se introduce ya en el cuerpo del discurso con toda su ambivalencia. El farmacón sería una sustancia con todo lo que esa palabra puede connotar, en realidad de materia de virtudes ocultas, de profundidad encriptada que niega su ambivalencia al análisis, si no debiésemos llegar más adelante a reconocerla como la antisustancia misma, lo que resiste a todo filosofema, lo que excede indefinidamente como no identidad, no esencia, no sustancia, y proporcionándole de esa manera la inagotable adversidad de su fondo y de su ausencia de fondo. Operando por seducción, el farmacón hace salir de las vías y de las leyes generales, naturales o habituales. Lo propio del farmacón consiste en cierta inconsistencia, en cierta impropiedad, y de que esa no identidad consigo le permite siempre el ser vuelto contra sí mismo. En esa vuelta hay ciencia y hay muerte, que se consignan en un solo y mismo tipo, en la estructura del farmacón, nombre único de esa poción que hay que esperar, y que hay incluso que, como Sócrates, merecer. Jacques Derrida, 1975. Brujería narcótico sexual. La hegemonía del poder farmacopornográfico que se vuelve explícita a finales del siglo XX hunde sus raíces en el origen de la modernidad capitalista, en las transformaciones de la economía medieval de finales del siglo XV, que darán paso a las economías industriales, a los estados-nación y a los regímenes de saber científico-técnicos occidentales. La Inquisición condena a los cultivadores, recolectores y conocedores de preparaciones a base de plantas, considerándolos brujas, alquimistas y parteras como herejes o desviantes satánicos. Se inicia así un proceso de expropiación de saberes populares, de criminalización de prácticas de intoxicación voluntaria y de privatización de germoplasmas vegetales que culminará en la modernidad con la persecución del cultivo, el uso y tráfico de drogas, la progresiva transformación de los recursos naturales en patentes farmacológicas y la cosificación y confiscación de todo saber autoexperimental de administración de sustancias por las instituciones jurídico-médicas. Resulta curioso pensar que los ungüentos medievales se aplicaban de forma muy similar a la testosterona en gel que yo me administro hoy. La mayoría de los preparados medievales de carácter alucinógeno se asimilaban por vía tópica, mezclados con una pomada hecha a base de grasa, humana o animal, que se untaba en la nuca, debajo de las axilas y en el vientre. Los historiadores contemporáneos de las tradiciones farmacológicas medievales y de la Inquisición coinciden en afirmar que buena parte de las visiones y los actos mágicos condenados por la Inquisición como satánicos se deben al uso accidental o intencional de sustancias psicoactivas. Basándose en los registros de los inquisidores de la época, así como en tratados ancestrales de herborística, los investigadores farmacológicos actuales han podido identificar las diferentes sustancias alucinógenas y narcóticas de extracción vegetal. Muchas de las recetas para preparar ungüentos y brebajes que datan de la época medieval coinciden en mencionar entre sus ingredientes solanáceos psicoactivos como beleño, estramonio, belladona y mandrágora. Casi todas ellas incluyen también extractos preparados a partir de plantas como la adormidera, opio, heroína, morfina y el cáñamo, marihuana, hachís. Sapos cuya piel ahora se sabe contiene principios psicotrópicos y cierta harina moteada de cereal que probablemente estaba hecha con espigas de trigo parasitadas por el hongo del que se extrajo por primera vez LSD. Las visiones alucinógenas dignas de las retóricas de Deleuze y Guattari, devenir animal, devenir vegetal, intercambio sexual con machos cabríos, viajes astrales, etc., eran en realidad el efecto psicotrópico causado en el organismo por la ingestión o aplicación cutánea
de estas plantas que presentan virtudes alucinógenas y afrodisíacas. En épocas de intensa sequía y pobreza aumenta la fabricación del pan a base de cereales como el centeno, que pueden contener micotoxinas, metabolitos producidos por los mohos del pan, que ejercen un efecto tóxico sobre el organismo de los mamíferos, causando alucinaciones y vómitos. Hoy sabemos que las víctimas del Ignis Sacer, fuego sagrado de San Antonio, estaban expuestas a los alucinógenos de la dietilamida del ácido lisérgico, conocido ahora como LSD, una micotoxina que aparece durante el horneado del pan elaborado con trigo, contaminado por el cornezuelo del centeno, y otras micotoxinas como alcaloides de la belladona, procedentes del fruto de la mandrágora, una raíz. Algunas de estas micotoxinas estarán más tarde en la base de la fabricación de los antibióticos. Entre el grupo de las plantas solanáceas se encuentran las drogas con mayor tradición en la historia de la hechicería: la belladona, Atropa belladona, el belaño, la mandrágora y el floripondio. Estas especies contienen principios activos como la atropina, la escopolamina y la ioscamina. Brailovsky explica que, a diferencia de otros alucinógenos, estos no incrementan la percepción sensorial, aunque sus efectos ocurren a muy diversos niveles: sequedad en la boca, taquicardia, aumento de la temperatura corporal, dilatación de las pupilas, confusión mental, obnubilación de la conciencia y pérdida de la memoria reciente. En dosis elevadas se presenta somnolencia, delirio y coma. En 1960, un profesor de la Universidad de Gotinga siguió paso a paso las instrucciones para preparar una pomada extraída de un libro del siglo XV. Junto con otros colegas, se untó con ella la nuca y las axilas. Todos los investigadores reportaron haberse sumergido en un sopor de 24 horas, donde soñaron con audaces vuelos, danzas frenéticas y otras extrañas aventuras del tipo vinculado a las orgías medievales. Durante los procesos inquisitoriales de la década de 1330, en Carcassonne, donde aparece por primera vez el antiguo rito del Sabbat bajo ese nombre, las transcripciones de un juicio a una mujer acusada de practicar la brujería consignan declaraciones como esta: se encontró con un macho cabrío gigantesco, al que saludó y al que se abandonó. El macho cabrío a cambio le hizo conocer las plantas venenosas, cociendo en calderos sobre un fuego maldito hierbas envenenadas. Desde entonces se ocupan en la confección de ciertos ingredientes y brebajes perjudiciales. En el Fuero Juzgo Ordenamiento Jurídico de la Monarquía Visigótica aparecen varias disposiciones que configuran la cacería contra la infame secta brujeril y contra el uso ancestral de ciertas drogas. La Ley Sálica 424 después de Cristo y el Concilio de Agde 506 después de Cristo pugnaban ya por el exterminio de brujas y por la excomunión a hechiceros, a vampiros y a quienes los consultan. Entonces la receta y la autoadministración de cualquier fármaco no aprobado por las jerarcas del culto cristiano comenzó a castigarse con la hoguera. Fue así que herbolarios, hechiceras, bardos, druidas, sacerdotisas y pontífices de otros cultos, del mismo modo que todos aquellos que se atrevían a hacer uso de drogas, ya fuera con fines terapéuticos, rituales o simplemente recreativos, resultaron confinados a la categoría de infames y acabaron siendo perseguidos sin distinción alguna, bajo el cargo de brujería. La Inquisición actúa aquí como una instancia de control y represión, tanto del saber farmacológico de las mujeres, de las clases populares, como de la potentia gaudendi, que reside en algunas de esas plantas y en diversas formas de preparación para su ingestión. La activista feminista y bruja pagana Starhawk entiende la persecución de las brujas que tiene lugar en Europa entre 1430 y 1740 y que se extiende también a las colonias americanas como parte de un proceso de erradicación de saberes y poderes populares y de la consolidación de un poder y un saber experto y hegemónico imprescindible para la implantación progresiva
del capitalismo a escala global. El Maleus Maleficarum, gramática de la Inquisición y de sus técnicas de extracción de saber, condena especialmente la sexualidad de las mujeres, el intercambio sexual no reproductivo, la sodomía, la masturbación y la experimentación con sustancias psicoactivas. La Inquisición señala Starbuck castiga la agresividad sexual y el goce de las mujeres e impone pasividad, sumisión y silencio en las prácticas heterosexuales. Starhawk. De nuevo, resulta sorprendente la coincidencia de la emergencia del capitalismo protoindustrial y de las formas científicas de producción y transmisión de saber con la exterminación de los sectores de la población que poseían formas de saber fármaco-mágico, de la aparición de nuevos modos de segmentación, clausura y cercado de la tierra, con la expansión de la ganadería bovina que sustentará la futura industria textil. La expansión colonial en América, África, la India y Extremo Oriente, con la invención en Europa de formas serviles y esclavistas de salario y de trabajo asalariado. Las mujeres, a pesar de la idea comúnmente divulgada, no se incorporan al mercado de trabajo durante el siglo XX, sino que sus prácticas de saber y producción de riqueza son cuidadosamente expropiadas de los circuitos de la economía medieval para consolidar sobre esa exclusión el naciente capitalismo. Como ha señalado Angela Davis, la condición de las mujeres blancas acabará transformándose durante el siglo XIX con la degradación económica de la figura del ama de casa y la creación de los ideales burgueses de la esposa y la madre, junto con la pauperización esclavista de la economía doméstica. Para Starhawk, el drenaje de los lagos y marismas, la tala de los bosques y el cercado de las tierras que acompaña a la invención de la propiedad privada agrícola y ganadera al final de la Edad Media, destruye al mismo tiempo la comunidad pagana, el lugar en el que residen las fuerzas míticas del imaginario popular y el ecosistema en el que se producen las plantas y las sustancias utilizadas en el arte de la brujería. Cita: las persecuciones de brujas están relacionadas con otros cambios importantes de conciencia que se produjeron entre los siglos XVI y XVII. La ascensión del profesionalismo en numerosas esferas de la vida implicaba que aquellos servicios que las personas practicaban para ellas mismas, para sus vecinos o sus familias fueran ahora realizados por corporaciones de expertos pagados que tenían una licencia o algún otro medio de reconocimiento de su calidad como guardianes de un corpus de saber reservado y garantizado oficialmente. La Iglesia Católica habría servido durante siglos como modelo de corporación que dispensaba las gracias necesarias. Las brujas y los herejes fueron acusados de propagar o de recibir gracias de un origen sin clasificación, que carecía del sello de garantía oficial, en definitiva, acusados de transmitir un saber no reconocido. Los poderes de las brujas utilizados para hacer el mal o para curar eran considerados como demoníacos porque emanaban de una fuente no instituida. Starhawk, 2003. Cierra cita. En la época medieval, las mujeres se ocupan del cuidado y la sanación del cuerpo, gracias a un saber tradicional basado en la utilización de hierbas y en la práctica de ritos. Estas mujeres que curan, mujeres sabias y parteras, conocidas también como brujas, meigas, van a representar una amenaza para las nuevas sociedades profesionales en torno a las que se federan los nuevos saberes expertos que pronto serán validados como científicos. Como la medicina, que comienza a organizarse como gremio en el siglo XVI. Se crean así licencias para el ejercicio de la profesión médica que excluyen los saberes farmacológicos de las mujeres, las parteras y las brujas. La persecución de las brujas a finales de la Edad Media puede entenderse como una guerra de saberes expertos contra los saberes populares y no profesionalizados. Una guerra de los saberes heteropatriarcales frente a los saberes narcóticos sexuales tradicionalmente ejercidos por las mujeres y los brujos no autorizados. Se trata de exterminar o confiscar una cierta ecología del cuerpo y del alma, un tratamiento alucinógeno del dolor, del placer, de la excitación, y de erradicar las formas de subjetivación que se producen a través de la experiencia colectiva y corporal de rituales, procedimientos de transmisión de símbolos y procesos de asimilación de sustancias alucinógenas y sexualmente activas. La persecución de la brujería que abre la modernidad esconde, bajo las acusaciones de heretismo y apostasía, es decir, renegar de Dios,
la criminalización de las prácticas de intoxicación voluntaria y de autoexperimentación con sustancias alucinógenas y con su propia sexualidad. Sobre este olvido inducido se asentará la modernidad eléctrica y hormonal.